I gave you homework, les di tarea. No sé cuántos lo hicieron. I don't know how many of you did it. Vamos a despedir por aquellos que no han hecho su tarea o se pueden ir. No, todos son bienvenidos, pero sí queremos siempre, we are always welcome, but we always want to pay special attention or put an emphasis. Queremos poner énfasis especial in studying God's Word throughout the week, en estudiar la palabra de Dios durante la semana. And last week I gave you all homework. La semana pasada les di un poco de tarea de leer Romanos capítulo 8, to read Romans chapter 8, 1 through, I had mentioned 1 through 11, había mencionado el 1 al 11. Hoy vamos a ver el 1 hasta el 16. We're going to see 1 through 17. So Romans chapter 8 is where we begin. Romanos capítulo 11 es donde empezamos. Y antes de leer y comenzar, before we read and before we start, we want to pray that the Lord speak to our hearts. So queremos orar que el Señor hable en nuestros corazones. Señor, me pongo en tus manos, Lord. I put myself in your hands, Lord. My ears and my mind, mis oídos y mi mente, mi corazón, my heart. I pray that it receive your word today. Yo oro que yo reciba tu palabra en esta mañana. And I pray that I become a doer of your word. Y yo oro, Señor, yo pido que tú me hagas un hacedor, que yo pueda hacer tu palabra. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. Se pueden sentar. You may be seated. If you don't have the notes and would like a copy, si no tienen una copia de las notas y gustaría tener una copia, levante su mano para que vean los sugieres y los diáconos. Y la semana pasada, la semana que entra, vaya por el papel usted. No, al principio, no, esto es para que sepan. Al principio, a la entrada aquí y atrás en las mesas hay una copia para que usted tenga la confianza de tener una copia lista para la predicación. Pero si usted no tiene ahorita, la hermana Medrano está repartiendo esas hojas. Amén. ¿Tenemos suficientes o no tenga problema? Amén. Thank you, gracias por el recordatorio. Recuerden que también en la aplicación del celular usted puede encontrar las notas y ahí puede tener las respuestas antes de nosotros. Ahí están, le aplasta la palomita azul y aparece la respuesta también. La semana pasada hablamos de que cómo el Señor resucitó de los muertos y nos dio esperanza. Last week we talked about how Jesus rose from the dead and that gave us hope. But it was the Spirit of God that rose him from the dead. Era el Espíritu de Dios que lo levantó de los muertos. And that same Spirit we read in verse 11, leímos en el versículo 11 de cómo nosotros tenemos ese mismo Espíritu vivo en nosotros. We have that same Spirit alive within us. And we want to explore today the difference of having the Spirit of God inside of you. Queremos explorar hoy la diferencia de tener el Espíritu en nosotros and not having the Spirit, y no tener el Espíritu. If you're asking yourself, do I have the Spirit? Si usted se está preguntando, ¿tengo yo el Espíritu? Entonces vamos a continuar y poner atención, then we will pay attention and find out together. The Spirit or flesh living, which are we doing? El vivir en el Espíritu o en la carne, la naturaleza pecaminosa, ¿qué estamos viviendo? ¿En el Espíritu o en la naturaleza pecaminosa que se le llama la carne? Are we living in the Spirit or in the flesh, in a natural tendency to sin that we have in this body? Pablo exploró esta verdad fundamental, the one of sin and eternal life,
Pablo exploró esta verdad fundamental del pecado y la vida eterna. Vamos a ver el versículo 1, Romanos 8:1. Let's see Romans 8:1. Romans 8:1, Romanos 8:1. Therefore, there is no condemnation for those in Jesus Christ. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para que los que están unidos en Cristo Jesús. Verse 2, versículo 2. Because the law of the Spirit of life in Jesus Christ has set you free from the law of sin and death. Porque por medio de él, la ley, el Espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. So, la ley del pecado y la muerte. Eso significa que existe una ley del pecado. It means that there is a law of sin. There is a law of death. Hay una ley de la muerte. In Romans 6:23, in Romanos 6:23, habla de esta ley. It talks about this law. For the wages of sin, porque la paga del pecado es la muerte. It's sin. It's death. Sin equals death. El pecado trae a la muerte. It brings death. But the gift of God, pero la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. It's eternal life in Jesus Christ. But there's the equation, there's the law, ahí está la fórmula, ahí está la ley. Que si pecamos, merecemos la muerte. That if we sin, then we deserve death. Because the penalty for sin is death. Porque el penal para el pecado es la muerte. So when we go back to Romans 2, cuando regresamos a Romanos 8:2, and it says, y dice, because the law of the Spirit of life in Jesus Christ has set you free from the law of sin and death, porque por medio de la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Quiere decir que si yo tengo a Cristo, it means that if I have Christ, that the law of sin and death is no longer valid in my life. La ley de la muerte y el pecado ya no es válida en mi vida. Verse 3, versículo 3. For what the law could not do, since it was weakened by the flesh, God did. En efecto, la ley no pudo liberarnos de la naturaleza pecaminosa, anuló su poder. Let's explore that for a second. Vamos a explorar eso. In English, it says, for the law could not do, for what the law could not do, it was weakened by the flesh. Lo que no pudo hacer la ley porque estaba débil o se hizo anulado por la carne. That doesn't mean that the law is lacking in any way. No significa que la ley de Dios, cuando estamos hablando de la ley, okay, de aquí en adelante, from now on, when we talk about the law, we're talking about God's commandments, God's standard. Estamos hablando de los estandartes de Dios, los mandamientos de Dios. El mandamiento de ser santo, de apartarte del pecado, the commandment to separate yourself from sin, and what we need to do in order to please God and separate ourselves from sin. Lo que tenemos que hacer para agradar a Dios y separarnos del pecado. Eso es la ley. That's the law. And that law that God gave is perfect. Y la ley que Dios dio es perfecta. Este versículo no quiere decir que no era suficiente la ley. This verse doesn't mean that the law was not sufficient. Pero en español me gusta mejor la traducción. In Spanish, I like the translation a little bit better because it was nullified. Fue anulado. Quiere decir que existe y es perfecta la ley. It means it's perfect and it exists. But our sin, our sinful state, this flesh, nuestro pecado, nuestro estado carnal, anuló o canceló porque
no alcanzamos el estandarte de Dios, no cumplimos la ley de Dios sin fallar. We were not able to reach the standard of God's law, and because of that we fell short. And the Bible says that we have all fallen short. In Romans 6:23, Romanos 3:23 menciona que todos hemos llegado cortos de cumplir la ley de Dios. Y por eso, porque todos hemos pecado, and because of that, because we have all sinned, we need a Savior. Necesitamos un Salvador. The law is enough, but we canceled it with our sin. La ley sí es suficiente, pero la anulamos, la cancelamos por nuestros pecados. Más bien dicho, better said, we are not enough. Nosotros no somos suficientes. For what the law could not do, since it was weakened by the flesh, God did. En efecto, la ley que no pudo liberarnos por la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. God did it. He condemned his son. He condemned sin in the flesh by sending his own son in the likeness of sinful flesh as a sin offering. Aquí hay que aclarar, let's clarify something, that when God sent his son, and it says that he sent him in the likeness of sinful flesh, cuando aquí dice que Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la naturaleza, condición de pecadores, quiere decir que se hizo humano y tenía ahora la oportunidad de pecar. It means that God became flesh in Jesus Christ. Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. And now he had the opportunity to sin. Y ahora tenía esa oportunidad para pecar. Ahora tenía tentación. Now he had temptation. And because he did not sin, y porque no pecó, he was able to become our sin offering at the end of the verse, al final del versículo. Porque no pecó, él pudo hacer nuestro sacrificio de pecado. He took on the sins that we have on his shoulders. Nuestros pecados él tomó en sus hombros. 2 Corinthians 5:21 makes sure that we understand something. Segunda de Corintios 5:21 nos hace entender y asegurar algo. 2 Corinthians 5:21, Segunda de Corintios 5:21. He made the one who did not know sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Al que no cometió pecado alguno, hablando de Jesús, se refiere a Jesús, he's referring to Jesus. No por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiramos la justicia de Dios. A través del sacrificio de Jesús, through the sacrifice of Jesus Christ, the sinless man on the cross, el hombre sin pecado en la cruz, a través de ese sacrificio, through that sacrifice, we were able to receive the righteousness of God. Alcanzamos la justicia de Dios. Dios nos hizo justos. God made us righteous. Let's continue with Romans 8:4. Vamos a continuar con Romanos 8:4. We see here that in Christ we do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Aquí vemos, en Cristo no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Vamos a leerlo. Let's read the whole verse. Vamos a leerlo completamente. In order that the law's requirement would be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Al fin de que las justas demandas de la ley se cumplirán en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Aquí aclara que Pablo está escribiendo a la iglesia de Romanos. Paul here is clear and he's talking to the Roman church.
He's talking about the church, us, the Christians. Está hablando a la iglesia, nosotros los cristianos, que no estamos en esa naturaleza. Estábamos, that we're not in that sinful nature. We were, but now we are in the Spirit. Pero ahora estamos en el Espíritu. There on your notes, ahí en sus notas. In Christ we do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. En Cristo no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Somos diferentes. We are different now. We walk in the light. Caminamos en la luz. Verse 5, versículo 5. For those who live according to the flesh have their minds set on things of the flesh. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. We'll continue reading in a minute. Vamos a continuar leyendo en un minuto, pero esto es un punto donde tenemos que aclarar un poco. We have to clarify this point just a bit. For those who live according to the flesh have their minds set on the things of the flesh. Aquellos que viven de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, la carne, viven de acuerdo a esa naturaleza pecaminosa. See, the words I want to focus on, las palabras en que me quiero enfocar, es que it says mindset. Dice en español, dice fijan la mente. Nowadays, hoy en día, there's a culture of victim. Society has convinced people that they are victims. La sociedad hoy en día le ha convencido a las personas que son víctimas. They're victims of circumstance. Son víctimas de circunstancia. Aquel que toma alcohol, those that drink alcohol, they're victims of alcoholism. They can't help it. Son víctimas de alcoholismo. Ellos no pueden ayudarlo. Those that suffer depression, aquellos que sufren depresión, son víctimas, no pueden ayudar. They can't help it. They're depressed. They can't help it. And you know the big push behind it all, ¿saben? El empuje más grande de todo esa mentalidad, that mentality. If they make you think that you can't help yourself, si ellos te hacen pensar que no te puedes ayudar, ellos dicen que tenemos la solución nosotros. They say that we have the solution. The companies that are selling you products, las compañías que te venden productos, the ones that sell medicine, aquellos que venden medicina. ¿Sabían usted, did you know that if you can't afford your medicines, that you can get them free? ¿Sabían que si usted no pueden alcanzar para su medicina, pueden recibirlas gratis? It's even in the commercials. Hasta está en los comerciales. You just call the company and you have to go through a process. Le hablas a la compañía, tienes que ir por un proceso, pero puedes recibir medicamento gratis si no te alcanza y no puedes comprar por sí mismo. If you can't buy your own medicine, the companies will give them to you. You know why they can do that? ¿Saben por qué pueden hacer eso? Because they make billions of dollars, porque hacen billones de dólares. Convenciéndote, convincing you that you need them to live a productive life, que necesitas a ellos para vivir una vida productiva. I'm not knocking medical conditions. I need you to understand that society, no estoy hablando mal de las personas que necesitan medicamento o tienen cosas. Estamos hablando de la mentalidad que la sociedad nos hace víctimas. They make us a victim. They give us a victim mentality that we can't help ourselves, that we're a victim of circumstances. I'm alcoholic. Soy alcohólico. It's almost Felix, I'm not an alcoholic. Okay, Felix, aclarar. Yo no soy alcohólico, okay? Nomás para aclarar. I'm just saying. All right, Felix, I'm good. I've never drank a drop in my life. Nunca he tomado ni una gota en mi vida. All right. but thank you pero gracias por preocuparte de mí. Now, let me get out of this because I don't want to get too deep. Déjame sacarme de aquí porque no me quiero meter mucho en al camino de donde voy. Pero quiero dejarles saber, but I want to talk about this verse, that people that are in the Spirit, la gente que están en el Espíritu,
it says they have a mindset. Dicen que tienen la mentalidad fijas. It starts up here, empieza aquí. You're not a victim, no eres víctima. You might have things wrong with you physically. Quizás tengas cosas mal físicamente. Pero aún así, even that way, you are not a victim, no eres víctima. We can easily adopt the victim mentality. Fácilmente podemos adoptar esa mentalidad de víctima. Fácilmente, quickly. But when you have Jesus and you have the Spirit of God inside you, cuando tienes a Jesús y tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, tienes toda la esperanza del mundo. You have all the hope of the world. You have the God of the universe inside of you. Tienes el Dios del universo dentro de ti. Fix your mind. Fija tu mente. Si tú eres cristiano y tienes a Cristo en tu corazón, le has pedido perdón. If you're a Christian and you have God in your life and you've asked Jesus to forgive your sin, whether you know it or not, whether you believe it or not, aún sin sentirlo, sin conocerlo o sin creerlo, if you have Jesus, si tú tienes a Jesús, you have the Spirit, tienes al Espíritu. It's a fact, es un hecho. You have the power of God inside of you. Tienes el poder de Dios adentro de ti. Fija tu mente en las cosas de arriba. Fix your mind on the things above, because it starts in the mind, porque empieza en la mente. If you don't believe me, what's the first thing that made you come up here? Es la primera cosa que te hizo venir a este altar. It was your hearing and understanding of the Word of God in your mind. Era el entendimiento, el recibir la palabra de Dios con tu mente primero. Primero se deposita aquí, primero entra por aquí. La palabra en Romanos también dice en el capítulo 10, Romans chapter 10 also says that they need to hear the Word of God. Tienen que escuchar la palabra de Dios. That means it starts right here, empieza aquí. And if somebody's deaf, then it starts right here. Si alguien no puede escuchar, entonces empieza con las manos. But you have to receive the Word of God first. Tienes que recibir la palabra de Dios primeramente, y empezamos a escucharlo primero. We start by hearing it. It goes through here before it ever gets here. Pasa por aquí, mucho antes de pasar por aquí. You have to fix your mind on the fact that you are different. Tienes que fijar la mente en que tú eres diferente. No eres víctima. You are not a victim. We walk according to the Spirit. Caminamos de acuerdo al Espíritu. Let's continue with verse 5. Vamos a continuar con 5. For those who live according to the flesh have their mind set on the things of the flesh. Si alguien no está en el Espíritu, al otro lado, the other side of it, if somebody is not in the Spirit and they are in the flesh, ¿qué es what they fix their mind in? ¿Qué es lo que ponen su mente en esas cosas? Si eres cristiano y tienes el Espíritu de Dios, pero fijas tu mente en el pecado, fijas tu mente en el mundo. If you're a Christian and you have the Spirit of God, but you fix your mind on sin and you fix your mind on the world, the strong part of you will be your flesh. La parte más fuerte de ti va a ser tu carne. But if you fix your mind on the things of God, pero si fijas tu mente en las cosas de Dios, that's why we talk about coming to church. Es por eso que les decimos que vengan a la iglesia. That's why we say read the Word of God. That's why we say sing and pray all day. Es porque decimos canta y ora todo el día. Lee la palabra durante la semana. Read the Word of God throughout the week. Why? ¿Por qué? Because we want to brainwash you. Porque queremos lavarles el coco. Porque queremos que sean buenos cristianos. Que want you to be good Christians, good religious people, buenas personas religiosas. No. It's because whatever you fix your mind on, lo que pones tu mente, eso vas a hacer. That's what you will be. That's what you will believe. Eso vas a creer. And by the other token, the verse says, if you fix your mind on trash, si tú del otro lado de la moneda, si fijas tu mente en basura, en el pecado, en sin, that's what will guide your life. Eso es lo que va a guiar tu vida.
But those who live according to the Spirit have their mind set on things of the Spirit. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Versículo 6, verse 6, and the second point on your notes, el segundo punto en tus notas, Romanos 8:6, Romans 8:6. The mindset of the flesh is death, but the mindset of the Spirit is life and peace. 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Verse 6, versículo 6. Now the mindset of the flesh is death, but the mindset of the Spirit is life and peace. That's very blunt. Es muy plano eso. Muy claro. La mentalidad de esta carne, esta sangre pecaminosa, the mindset, the mentality of this flesh, of this sinful nature, is death, es pecado, es muerte. And those who live according to the Spirit have life and peace. De aquellos que tienen la mentalidad de Cristo, del Espíritu Santo, tenemos vida y paz. ¿Por qué tenemos vida? ¿Por qué tenemos paz? Why do we have life? Why do we have peace? Because we have the Spirit, porque tenemos el Espíritu de Dios. Verse 7, versículo 7, the mindset of the flesh is hostile to God because it does not submit to God's law. Indeed, it is unable to do so. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios y pues no se somete a la ley de Dios, el estandarte de Dios, lo que Dios desea para tu vida, ni es capaz hacerlo. ¿Sí? There it is. We're victims. Ven, ahí somos víctimas. This is a little bit different. Es poquito diferente. Because if you're in the flesh, then yes, you are a victim to sin. You are a victim to death. Si estás en la carne, sí, eres víctima. Estás sujeto al pecado y la muerte. But who determines if you're in the flesh or in the spirit? Pero ¿quién determina si estás en el espíritu o en la carne? You do, I do, usted, yo. Our mindset, nuestra mentalidad determina si estamos en el espíritu o no. And cómo nos gusta el pecado y la muerte. Man, we love sin and death. Why? I don't know. Why do we do it? Because we like it. ¿Por qué? No sé. Porque lo hacemos. Porque lo hacemos. Because we do. We sin every day. Pecamos todos los días. No one here can say that they are not sinning today or have not sinned today. Every day, everyone, todos los días, todos. Nadie aquí puede decir que no ha pecado hoy o no va a pecar hoy, porque todos somos pecadores. We are all sinners. It's what the flesh likes to do. And the flesh is part of who we are. Es lo que la carne le gusta hacer. Y la carne es parte de quienes somos. Let's not deny who we are. Nobody here is walking on a cloud. Nadie aquí está caminando sobre las nubes. Todos tocamos el piso. We all step on the ground. We all get dirty. Todos nos ensuciamos. Pero el que anda en el espíritu, but he that is in the spirit, it tries to avoid sin, trata de evitar el pecado. Pablo, un gran hombre de Dios, Paul, a great man of God, he said, I do what I don't want to do. Dijo, hago lo que no quiero hacer, y lo que quiero hacer and what I want to do, I don't do. Lo que quiero hacer no hago. It's a battle, es una batalla every day. And yet, when we're in battle, if we're unarmed, y aunque es batalla, si no estamos armados, how do we expect to win? ¿Cómo esperamos ganar esta batalla? We have to be in the spirit, so we have to be in the mindset. Tenemos que estar en el espíritu y tenemos que estar en la mentalidad del espíritu. The mindset of the flesh is hostile to God because it does not submit to God's law. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, no se somete a la ley de Dios y no es capaz
and it's not able to. So next time a sinner tells you, somebody who doesn't have the forgiveness of Jesus in their lives, la siguiente vez que un pecador, alguien que no tiene el perdón de Cristo en sus vidas, te dice, es que no puedo, créeles. When they say, I can't, believe them. They can't. Because the flesh does not submit to God or God's law. La carne no se somete a Dios ni a la ley de Dios. Hay cadenas espirituales. There are chains, spiritual chains that cannot be broken by themselves. Solamente ellos no van a poder quebrar esas cadenas. They need Jesus. Ellos necesitan a Jesús. They don't need us. Ellos no necesitan a nosotros. No necesitan la iglesia, las luces, los cantos. They don't need the song, the music. They don't need us. They don't need the church. They need Jesus. Necesitan a Jesús. When you talk to somebody about Jesus, cuando usted habla de alguien, a alguien de Jesús, hable de Jesús. No hable de la iglesia. Don't talk about church. Talk about Jesus. They need Jesus. You give them the church, they will come. They might like it, but ultimately they will be disappointed. Usted les da la iglesia, quizás les guste un poquito, pero un día vamos a decepcionarlos. One day I will let them down. Un día yo voy a decepcionarlos. Un día yo no voy a ser suficiente. One day I will not be enough. One day they will sing a song that you didn't like. Un día van a cantar un canto que a usted no le gusta. One day the technology will fail. A lot of days the technology will fail. Un día o muchos días la tecnología va a fallar. We will fail each other. Usted va a fallar a los demás. But Jesus will never fail you. Jesús nunca te va a fallar. That's why we point to Jesus. Es por eso que apuntamos a Jesús. The church is not enough. I'm telling you, this church is not enough. Les estoy diciendo, declarando, esta iglesia no es suficiente. I am not enough. Yo no soy suficiente. El grupo, los líderes, los pastores, nadie es suficiente. No one is enough. And if you're expecting us to be, si usted espera que nosotros, your eyes are on the wrong thing. Sus ojos están en la cosa aquí. And I am willing to say that you are in the flesh. Y me atrevo a decir que estás en la carne. Porque no estás buscando el Espíritu. Tu mente no está buscando de Dios. Your mind is not looking for God. And the Bible says, we just finished reading, y acabamos de leer en la Biblia, que no puede. No se somete a Dios. Y en ese caso, and in that case, if you are a sinner, si eres pecador, con todo derecho, with every right, you can say, I can't. Puedes decir, no puedo. But recognize that you're saying it as a sinner, pero reconoce que lo dices como pecador. No puedo vencer es una frase de pecador. I can't do it means you are a sinner. And the quicker you admit that, y lo más pronto que lo reconoces, más pronto te puedes arrepentir. The faster you can repent. Because the moment you repent, porque el momento que te arrepientes, ahora todo es Jesús. Now everything is Jesus. Now everything has hope. Ahora todo tiene esperanza. Now my life has power. Ahora mi vida tiene poder. Mi vida tiene esperanza. My life has hope. Because without Jesus, I am unable to do so. Porque sin Jesús, yo no soy suficiente para hacerlo. No puedo. Verse 8, versículo 8. Those who are in the flesh cannot please God. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Eso también habla a los que están bien ocupados en la iglesia, pero no están ocupados en el Señor. That also speaks to the people that are very busy, even in the church, but they're not busy in Jesus. You can be busy in the church and not be busy in Jesus. Puedes estar ocupado en la iglesia y no ocupado en Jesús. We have to be busy in Jesus. Tenemos que ocuparnos en Jesús. That's who we want at church. We want your help. Eso es quien queremos ayuda de usted en la iglesia. Usted que busca de Dios. You that seek God. We need a lot of help in this church. Necesitamos mucha ayuda en esta iglesia. And we're all going to fail as helpers and as leaders. Como líderes y como ayudantes, todos vamos a fallar.
Pero si estamos ayudando en el Espíritu, if we are in the Spirit, si estamos en el Espíritu y estamos ayudando a la iglesia, cuando alguien más nos falla, when somebody else fails us, guess what we do? ¿Qué creen que hacemos nosotros? Si estamos en el Espíritu, if we're in the Spirit, we're automatically in the spirit of forgiveness. Automáticamente estamos en el espíritu de perdón, porque eso lo que recibimos nosotros, gracia. That's what we received ourselves. We received grace. We didn't deserve forgiveness. No merecemos el perdón, pero lo recibimos de Dios gratis, sin tener que pagar el precio que Jesús pagó, without having to pay the price that Jesus paid. We received it. So the Bible says de gracia, y la Biblia dice de gracia que recibes gratis, también repartes gratis. You also give it away free. It's easy to give away what you didn't get. Have you guys ever done that? Es fácil dar lo que tú no recibiste o trabajaste por algo. Cuando tú lo recibes gratis, you're like, eres el más generoso cuando recibes cosas gratis. ¿Quién quiere? Repartes porque sabes que la fuente no es tuya. You know the fountain isn't yours, so you're like, sí, ¿quién más quiere? Who else wants it? You know the food bank, el banco de comida? That's what we're doing, es lo que estamos haciendo. ¿Quién quiere comida? Who wants food? Y el banco de comida, la vecindad. The food bank, the neighborhood. Everybody's like, sign me up. Todos están, sí, yo quiero ayudar. There's a price, there's time and effort. Hay un precio. Hay un esfuerzo y tiempo, yo entiendo eso. But when I talk about forgiveness, pero cuando hablo del perdón, we didn't do anything to earn that. And to give it out, we can't give it. Y para repartir perdón, nosotros no podemos darlo. El perdón de pecados, forgiveness of sins. But when we are working together, pero cuando trabajamos juntos en la iglesia, y estamos en el Espíritu, and we are in the Spirit, and we eventually fail somebody, y eventualmente le fallamos a alguien, entonces como recibimos liberalmente el perdón, since we freely receive the forgiveness, we can embrace others and forgive them. Podemos abrazar a otros y perdonarlos, y en lugar de ya era tiempo que viniera, it was about time that you came. Esa frase, that phrase, y ese milagro, that miracle. Va a nevar, ya veniste, it's going to snow, you came. That can't be part of this church culture. Eso no puede ser parte de esta cultura, de esta iglesia. If you want to act like that, that's 20 years ago, and you go to a 20 years ago church. Si quieres comportarte así, eso es un comportamiento de 20 años atrás. Usted vaya a una iglesia de 20 años atrás. There's still some, todavía hay. If you want to criticize people, si quieres criticar a otros, ve a otra iglesia, go to another church. If you want to act like a forgiven son of God, si quieres comportarte como un perdonado hijo de Dios, perdona a los demás, forgive others. No eches habladas, don't talk on the side of your mouth. Recibe a todos los que entran por esa puerta. No le hace la condición. Receive everybody who comes in through those doors, no matter the condition. I don't care if they've never come in or they haven't come in for 6 months. No me importa si nunca han entrado o no han entrado por 6 meses. They are all welcome. Todos son bienvenidos aquí. Because God has an appointment with them. Porque Dios tiene una cita con ellos. Verse 9, versículo 9. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit. Thank you, Paul. Gracias, Pablo. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. If indeed the Spirit of God lives in you, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. If anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No todos somos de Cristo. Not all of us are of Jesus. But it's so simple that it's just a decision to give yourself to God. Pero es tan sencillo nomás entregarte a Cristo. Porque el otro lado de eso, because the other side of that, es que
Si es de Cristo, si eres de Cristo, tienes el Espíritu. Si tienes el Espíritu, eres de Cristo. The other side of that is if you are in Christ, you have the Spirit. And if you have the Spirit, you are in Christ. Verse 10, versículo 10. Now if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit gives life because of righteousness. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. El Espíritu en usted es vida. The Spirit inside of you is life. Act like it, compórtate como ello. Que hay vida, hay un, aunque no puedas saltar, hazle así de perdida. If you can't jump for joy, just lift up your heels a little bit. If you can't lift both, si no puedes levantar las dos al mismo tiempo, nomás haz uno. Just do one side. But there's life inside of you, pero hay vida en usted. There's life in me, hay vida en mí. Porque el Espíritu vive en nosotros, because the Spirit lives in us. Verse 11, versículo 11. The Spirit of Him who raised Jesus from the dead lives in you. El Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Then He who raised Christ from the dead will also bring your mortal bodies to life through His Spirit who lives in you. Verse 12, versículo 12. So then, brothers and sisters, we are not obligated to the flesh to live according to the flesh. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no por vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. And the third point on your notes, y el tercer punto en sus notas, verse 13, versículo 13. If you live according to the flesh, you are going to die. Can't get clearer than that. But if by the Spirit, you will live. No se aclara más que esto. Si usted vive conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu, vivirán. Versículo 13 dice, verse 13 says, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero por medio del Espíritu, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Man. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. It doesn't say that God's going to put those deeds. No dice que Dios va a poner esas obras, esos hábitos malos a la muerte. It says if you put them, you have to leave the sin. Usted tiene que dejar el pecado. Once we live sin, cuando dejamos el pecado, we are living in the Spirit. Vivimos en el Espíritu. Pero quiero aclarar algo, but I want to clarify something. Remember, we read the verse. Recuerdan que leímos el versículo. Que si estás en la carne, that if you're in the flesh, you literally can't, literalmente no puedes. No puedes vivir en el Espíritu sin Cristo. You can't live in the Spirit without Christ. If you are living in the flesh and you are sinning in an active lifestyle, si estás activamente viviendo una vida de pecado, literalmente no puedes vivir en el Espíritu. Literally, you can't live in the Spirit. But once you receive Christ, pero al recibir a Cristo, that's all you have to do. Es todo lo que tiene que hacer. Recibir a Cristo, receive Christ. And when you receive Christ, all of a sudden, now you have the option to choose. It didn't get done for you. Ahora tienes la opción de poder escoger el Espíritu. No se hizo, no hizo ese cambio de que ahora, mira, ya no tengo tentación. Wow, look, I don't have temptation. No. We live in constant temptation. Vivimos en tentación completa. Pero ya de este lado, but now on this side, I am forgiven by the blood of Jesus. Soy perdonado por la sangre de Cristo. Y ahora el mundo, el pecado no tiene control. Y ahora no estoy muerto. Now I'm not controlled by sin. And now I am no longer dead in the Spirit. But when you're over here, pero cuando estás acá, tienes que dejar los malos hábitos. You have to leave the bad habits. Does anybody know how to leave a bad habit? ¿Alguien aquí sabe cómo dejar un hábito malo? It can be done. Se puede hacer. Se puede hacer. You know how you do it? ¿Saben cómo hacerlo? To pick up good habits. Hacer hábitos buenos.
I learned from somebody, yo aprendí de alguien, que si cuando estás trabajando con niños, when you're working with children, even your own, aún tus hijos, si le quieres quitar algo, if you want to take something from them, what do you have to do? ¿Qué tienen que hacer? Darles algo mejor. Qué triste, how sad. Christians that have come to God and asked for forgiveness, cristianos que han venido a Cristo y le han pedido perdón. Señor, perdona, Lord, forgive me. And they receive a new life, reciben una vida nueva, reciben perdón, they receive forgiveness. And the Bible says they are a new creature. La Biblia dice que son criaturas nuevas. Una persona nueva, una nueva vida, a new life, a new person. And when we go back to our lives during the week, cuando regresamos a nuestras vidas durante la semana, ahí está la tentación. There's the temptation. The enemy is there because he doesn't want to lose you. El enemigo está ahí porque no te quiere perder. Va a pelear por ti. He's going to fight you. Y va a ver lo que se le dice el contraataque. There's going to be what's called the counterattack, where you hit him with Jesus and he's down for the count. Cuando le pegaste con Jesús y cayó, pero va a tratar de ganarte de nuevo. He's going to try to win you back. And if your habits don't change, y si sus hábitos no cambian, vas a volver a lo mismo, porque tus hábitos ya habían establecido en el mundo. Your habits had already been established in the world. And in this new life, you have to establish new habits. En nuestra nueva vida tenemos que establecer hábitos nuevos. That's why we talk about reading and praying. Es por eso que hablamos tanto de leer y orar, venir a la iglesia and come to church and surround yourself with people y rodéate de personas que aman a Cristo, that love Jesus. We can love the world and still testify to them and love each other. Podemos todavía testificar a aquellos pecadores, pero todavía amarnos aquí. But if your friends are still from over there and they're not from here, pero si tus amigos son de allá y no son de acá, how are we going to form habits? Because we need each other. ¿Cómo vamos a formar esos hábitos? Nos necesitamos. I need you to help me be good. Te necesito para que me ayudes. Versículo 14. For all those led by God's Spirit are sons, God's sons. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. For you did not receive the spirit of slavery and fall back into fear. Instead, you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que esclavice a miedo, sino espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Verse 16, versículo 16, the Spirit Himself testifies together with our spirit that we are God's children. El Espíritu mismo se asegura a nuestro espíritu y que somos hijos de Dios. We feel it, we feel different. Sentimos algo, sentimos una diferencia. Somos hijos de Dios. There is a difference. We are children of God. Hay diferencia, somos hijos de Dios. Verse 17, versículo 17. And if children, also heirs, and heirs and co-heirs with Christ, heirs of God and co-heirs with Christ, if needed, we suffer with Him, so we may also be glorified with Him. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y co-herederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en su gloria. Si sufrimos con Él, if we suffer with Him. How many of you suffer in your Christian life? ¿Cuántos de ustedes sufren en su vida cristiana? Claro que sí. Of course we do. Because we're going against the world. We're going against the enemy. La vida es una batalla. It's a battle. Vamos en contra del mundo. Vamos en contra del enemigo. Vamos en contra de esta naturaleza, esta carne pecaminosa. We go against this flesh every day. The sinful nature. Oh, but to be an heir of God.
pero ser heredero de Dios. Look, there's nothing wrong with the home that I grew up in. No hay nada mal con el hogar en que crecí. There's also nothing wrong with saying, oh man, what if I was Bill Gates' son? Pero tampoco hay nada mal decir, ¿qué si era? Maybe there's a little bit wrong with it. Quizás hay algo un poquito mal al decir, ¿qué si era el hijo de Bill Gates, el más rico del mundo? Jeff Bezos. ¿Sabían que la esposa cuando se divorciaron ellos? Did you know the wife when they got divorced? She got like over $20 billion. Recibió como más de 20 billones de dólares cuando se divorció, when they got divorced, Jeff Bezos and his ex-wife. But an heir, pero alguien que hereda, un hijo, a son. There's the pain of the loss of the father, hay el dolor de la pérdida del padre. Pero me quiero imaginar, but I wanna believe that if you're the heir of a fortune, si heredes una fortuna, te ayuda un poquito, it helps a little bit. And it's not wrong to think that, no es mal pensar eso, because this verse refers to that mentality. Este versículo refiere, porque dice la angustia, el sufrimiento. Si compartimos en el sufrimiento, it talks about suffering. If we're suffering like Jesus did in this world, against temptation, against sin, si estamos sufriendo así como Jesús en este mundo con tentación y pecado a la puerta, qué bonito va a ser el día que ya no hay ese pecado, ya no hay tentación y entramos al cielo y recibimos nuestra herencia. How wondrous it's going to be when we don't have to mess with sin, we don't have to mess with death, and we enter into heaven and receive our inheritance. Look at, you want to know something supernatural, you want to understand how amazing the sacrifice of Christ was at the cross. ¿Quieren entender tan sobrenatural era el sacrificio en la cruz? What does it say about Christ? Are you Christ's heir? ¿Eres heredero de Cristo? ¿Qué dice? Dice co-heredero. It says co-heir. You know what that means? ¿Sabe lo que quiere decir? It puts you and me on the same level as Christ. Pone usted y a mí en el mismo nivel de co-heredero. Los dos, yo y Cristo, estamos al mismo nivel porque entramos a la gloria por la gracia del Padre, because we enter into the Lord through the grace of the Father. And we receive everything that Jesus receives. Recibimos todo lo que Jesús recibe. Entramos a la gloria en el futuro. We enter into the kingdom in the future. There is hope in Jesus, but we need to be in the Spirit. Hay esperanza en Cristo y tenemos que estar en el Espíritu. Cierre sus ojos, close your eyes. Father, we come before you. Padre, venimos delante de ti. Hemos escuchado tu palabra, Lord. We've heard directly from your word, directamente de tu palabra. Those who are in the flesh cannot please God, verse 8. Aquellos que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, versículo 8. If anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. Versículo 9, verse 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Versículo 10, verse 10. Now, if Christ is in you, the Spirit gives life. Versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el Espíritu da vida. Señor, gracias por esta vida. Gracias por la vida eterna que me has dado. Thank you for the eternal life that you have given me. Señor, pero entiendo, pero I understand, Lord, there might be somebody here in this place. There might be somebody seeing online. Quizás hay alguien en línea, hay alguien aquí that cannot say they have life, que no pueden decir que tienen vida en el Espíritu, in the Spirit. They can't say that Christ is in them. No pueden decir que Cristo está en ellos, because they've never received you as Savior, porque no te han recibido como Salvador. They've never asked you for forgiveness. Nunca te han pedido perdón, Señor.
Yo te pido por ellos en esta mañana. Lord, I ask you for them in this morning. Speak, Holy Spirit. Habla, Espíritu Santo. Redarguye de pecado, Lord. Move them to repentance. Esta mañana es tu mañana. This morning is your morning. You can live in the Spirit. Puedes vivir en el Espíritu. Has escuchado la palabra de Dios. Ahora conoces y entiendes. Now you understand and you know that all you have to do is decide for Christ. Todo lo que tienes que hacer es decidir por Cristo. Le voy a invitar que se ponga de pie. I'm going to invite you to rise to your feet. And if you want to receive Christ this morning, si usted quiere recibir a Cristo en esta mañana, venga aquí, queremos orar por usted. Come here, we want to pray for you. If you've never asked Jesus for forgiveness, si nunca le has pedido perdón a Dios, queremos mostrarles el perdón de Jesús. We want to show you the forgiveness of God. We want you to receive freely what one day we receive. Queremos que usted reciba en abundancia lo que nosotros un día recibimos. ¿Habrá alguien en esta mañana que se quiere entregar a Jesús? Is there somebody this morning that wants to give their life to Jesus? He died on the cross for you. Él murió en la cruz por ti. Stay right there, Felix. Hold on. You have Jesus already. Tú tienes a Jesús. ¿Habrá alguien? Is there somebody else? ¿Habrá alguien que necesita reconciliarse con Jesús? Somebody that wants to repair their relationship with Jesus. Alguien que quiere reparar su relación con Jesús. Ven aquí, este es el día de salvación. Come here, this is the day of salvation. This is your day, este es tu día. Si hay alguien aquí, if there's someone here that is not living in the Spirit, que no está viviendo en el Espíritu, no siente vida, you don't feel life, you don't have life abundantly, no tienes vida en abundancia, you feel like you're a victim, te sientes como víctima, you feel like you don't have power over sin, sientes como no tienes poder sobre el pecado. Why don't you come here? Jesus is here to give you that power, to remind you of the power within you, para recordarle que Cristo, el poderoso, vive en usted. The Spirit of God is in you, que el Espíritu de Dios está en usted. Ven aquí, habla con Él. Come here and speak with Him. Come on, Felix, we want to pray for you too. Ven, Felix, queremos orar por ti. ¿Hay alguien más que quiere venir aquí y recibir